presentó aquí para la transmisión, pero ya estamos aquí listos en nuestra emisión semanal de el Encuentro Ciudadano por la Paz que hemos llamado Diálogos que Transforman, en la que estamos, pues compartimos la promoción y la responsabilidad de estas emisiones. Básicamente el equipo de Encuentro Ciudadano por la Paz, la Unidad de Estado de México de la Universidad Vasco de Quiroga, el Centro Cultural de los Cruzados de Cristo Rey. Y pues estamos concentrados en transmitir mensajes sobre la doctrina social de la Iglesia, sus aplicaciones y otros temas también de interés que, por supuesto, en una perspectiva también contribuyen pues están en el marco de este pensamiento de la doctrina social de la Iglesia, como el día de hoy, que vamos a hablar sobre un tema que tiene que ver con la salud personal y cómo es que esta es fundamental su prevención para después no padecer las consecuencias y estar en la cama del hospital. Y para eso el día de hoy nos acompaña Javier Cérvulo y muchas gracias por acompañarnos ya en algunas otras ocasiones solo con nosotros. Y Jorge, si haces el favor de presentarnos al invitado de hoy. Sí, cómo no. Buenas noches, Rafa. Buenas noches a las personas que nos acompañan en la sala de Zoom. Hoy contamos con la presencia del doctor Javier Cérvulo Díaz. Él tiene 44 años, es casado. Él es médico cirujano, estudió en Ciudad Universitaria en la UNAM. Es especialista en medicina familiar, maestro en docencia y valores. Tiene estudios en administración de clínicas de medicina familiar y hospitales. También estudió un diplomado en salud en el trabajo y diplomados en actualización de atención médica general. Su experiencia laboral, pues ha sido coordinador municipal de salud del estado de Zacatecas, Dirección General de Servicios Médicos Municipales y de los diferentes programas de prevención de esa localidad. Ha sido coordinador distrital en el Distrito Federal, Secretaría de Gobernación, Desarrollo Político, Proyecto Escudo. También fue director y subdirector médico en múltiples clínicas de medicina familiar del Estado de México por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Es médico laboral o fue médico laboral encargado de la Comisión de Seguridad e Higiene, Atención Médica Integral en el Parque Industrial de Tezayuca, Hidalgo. También médico con atención particular en medicina familiar y general, en diferentes hospitales y domicilios. Entre sus cursos, conferencias y otros, contamos con que es múltiple conferencista en eventos sobre medicina, virtudes, familia y escuela de padres. También profesor adjunto del área de anatomía e histología. Impartición de taller, acuerdos de gestión, administrar y coordinar la primera unidad de medicina familiar, en lograr la acreditación mediante acuerdo de gestión en el estado de Zacatecas, Cruzada Nacional por la Calidad. También fue jurado del Comité Dictaminador de la Convocatoria de Apoyo y Proyectos Juveniles en el Instituto Mexicano de la Juventud en 2009. Fue conferencista en el Congreso hacia una cobertura universal de salud y además, como todos los médicos, él tiene, y como sigo se la viven estudiando, tiene múltiples actualizaciones en medicina general y familiar. Y como decía Rafa, pues ahí tiene un tema muy interesante que él pidió precisamente que pusiéramos ese título porque es muy representativo, ¿no? Hay que prevenir u hospital, ¿no? Entonces, adelante, Exactamente. Javier, es tuyo el micrófono. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad es que siempre es un placer escucharlos, verlos y ahora participar. La verdad es que siempre es un honor para mí. Entonces, pues vamos a comenzar con esta ponencia del día de hoy. Permítanme un momento para poder compartir. Solo confírmenme, ¿se ven bien ahí la presentación? Sí, Ahí se está, ve bien. perfecto. Perfectamente Perfecto, bien. pues muy buenas noches nuevamente a todos. Efectivamente, el título de esta conferencia lleva Más vale prevenir que hospital. La realidad es que aquí vamos a ver un poco lo que es la situación de salud en México.
A mí cuando me invitaron a dar un tema, preguntaba un poco acerca de qué les gustaría que tratara y alguien cometió el error de decirme algo que tenga que ver con salud. Entonces, cada vez que alguien me pide hablar de salud, que es mi día a día, pues le comparto más que algo que sea, que sea pues, grato o que sea bonito, le comparto mi preocupación. Entonces, hoy me han invitado para platicarles acerca de esta preocupación que tengo desde hace algunos años. De hecho, parte de las participaciones que he tenido, sobre todo en las conferencias y en los congresos acerca de universalidad de la salud, tienen que ver con lo que hoy platicaremos. Porque la realidad es que esta imagen que ustedes están viendo en este momento es realmente representativa. Vemos a pues México, América, el continente, pero en especial México, a un enfermo, a un médico muy pequeño, pero sobre todo a mareas que azotan y que se están llevando parte del sistema médico. Esto es una situación que está pasando en América Latina, pero desafortunadamente México está haciendo punta de lanza de no una muy buena forma, sino al contrario, realmente está cayendo en cuestiones con respecto a los rubros de salud que realmente se están haciendo que estemos en una situación bastante preocupante. Entonces, el día de hoy, como les decía, pues la realidad es que cometieron el error de invitarme para compartirles mi preocupación acerca de este tema. Bueno, pues me gustaría antes de comenzar que demos un poco de contexto acerca de nuestro sistema de salud. Nuestro sistema de salud o aquí en México está compuesto de dos grandes grupos. El grupo de el sistema de salud privado, que son todos estos hospitales que tienen un cobro por cada una de las actividades que se hacen dentro de ellos. Tenemos muchísimos ejemplos, Ángeles, ABC, clínicas como Star Médica, etcétera, etcétera. Y del otro lado tenemos todo lo que es el sistema público, el sistema que es pagado a través de nuestros impuestos, el cual está compuesto pues por el IMSS, actualmente también el IMSS Bienestar, por los servicios de salud de la Secretaría de Marina, por los servicios de salud de la Sedena, que es la Secretaría de la Defensa Nacional, por los servicios de salud de Pemex, por el ISSSTE, que es la dependencia que otorga los servicios de salud para los trabajadores del Estado, y por la Secretaría de Salud, que son los hospitales que brindan atención o deberían dar atención a todos aquellos que no tienen o no tienen, no son derechohabientes a alguna de las otras instituciones que acabo de decir. En la actualidad, la realidad es que los derechohabientes o todas estas personas que tienen el derecho de recibir una atención médica a través de las instituciones que acabo de comentar, con excepción de la Secretaría de Salud, tienen esta división. El 51% de estos derechohabientes están inscritos al IMSS. El 35.5 está inscrito al nuevo llamado INSABI, o lo que antes era el INSABI, que ahora va a mutar o está mutando o ya mutó, o sea, porque ahorita voy a explicar por qué digo todo esto. El 8.8 pertenece al ISSSTE, 2.8 a instituciones privadas, que son sobre todo algunas instituciones que tienen, pues, que otorgan servicios de derecho a biencia. Pemex, que tiene 1.3, otras que tienen 1.2 y el IMSS Bienestar, que tiene un 1%. Pues este parecería un buen panorama. El problema es que una de las últimas estadísticas nos dice que el 48.8 de estos, pues de los mexicanos no tienen seguridad social. Si nos vamos al último, la última estimación de población, que nos dice que estamos alrededor de los 130 millones de habitantes, estaríamos hablando que el 69, pues de que estaríamos hablando que 69.29 millones de mexicanos no cuentan con una derechohabiencia a alguna de estas instituciones que acabo de decir.
Entonces, ya sé que la siguiente pregunta es ustedes dirán, bueno, pues está bien, algunos de nosotros, de los que estamos en esta sala de Zoom, seguramente somos derechohabientes de alguna institución y diremos, bueno, somos de ese 42 o casi, sí, perdón, de ese casi 52% que tenemos el beneficio de pertenecer a de algunas instituciones y a lo mejor algunos otros no. Entonces, algunos otros se tendrán, si tienen alguna cuestión de salud, atender en el rubro que mencionaba hace un rato, que denominamos como la parte privada de la salud o los servicios privados de salud. Entonces, y pues como bien sabemos, la salud es de las cuestiones más caras a nivel privado en nuestro país. Digo, la realidad es que necesitaríamos todo otra conferencia con respecto a eso para llegar a un análisis y el realmente determinar por qué la salud es tan cara en nuestro país. De hecho, somos uno de los países con el costo más elevado en lo que es la atención de salud a nivel privado. Pero bueno, entonces, pero pues ustedes dirán, bueno, dentro de todo esto, pues me estoy olvidando de, pues también algo que ha venido, pues de hace ya muchos años, a entrar dentro de nuestro sistema de salud, que son las farmacias que cuentan con un consultorio médico. Estas farmacias que pueden ser farmacias del ahorro, que pueden ser farmacias de similares, ahora pues creo que ya la mayoría de las farmacias cuentan con un consultorio y entonces nosotros podemos decir, bueno, antes la atención a la salud era muy cara o si ya tienes algún problema muy severo, pues es cara. Ahora, pues podemos ir a alguno de estos lugares que dan hasta las consultas gratis y algunos otros por 30, 50 pesos, pues podríamos atendernos. La situación es que no es tan sencilla. De acuerdo a la OCDE, solamente en nuestro país tenemos 2.4 médicos por cada 1,000 habitantes, cuando la OCDE dice que lo correcto tendría que ser 3.5. A pesar de que en la actualidad contamos con un sinfín de escuelas o facultades de medicina, México sigue produciendo pocos médicos. También se dice que solamente, o bueno, no se dice, sino las estadísticas nos muestran que contamos con una cama de hospital por cada 1,000 habitantes. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en menos de la mitad de lo que la OCDE cree que es correcto para una población, que es de 2.1. Con respecto a las enfermeras y parteras, también tenemos solamente 3, cuando el promedio tendría que ser de 8.8. Entonces, si se fijan, a pesar de que podamos tener pues todo este tipo o todo el sistema de salud privado y que en la actualidad también todas estas farmacias puedan hasta ofrecernos las consultas gratis, sigue siendo realmente una cuestión precaria. Sigue habiendo pocos médicos, pocas camas de hospital, incluyendo las privadas, y también pocas enfermeras y parteras para la población en general. En mayo del 2022, pues Andrés Manuel López Obrador tuvo que salir a reconocer que existían 107.2 médicos especialistas por cada 100,000 habitantes, lo cual significa menos de la mitad, ya que la recomendación de la OCDE y de la Organización Mundial de la Salud maneja 230. Entonces, si se fijan, realmente estamos muy lejos de tener un sistema de salud. Y esto lo demostró la pandemia del COVID-19. La pandemia, pues a Dios gracias, fue una cuestión que fue tratada un porcentaje en los hospitales y en las clínicas y otro porcentaje en casa. Pero hay análisis muy serios acerca de que dicen que si llegásemos a tener una pandemia similar o con un poco más de personas que requieran un tipo de atención, realmente nuestro sistema de salud se vería totalmente rebasado. Y ese realmente es un problema que se ve no de este momento o no del COVID-19 para acá, sino realmente es un problema que venimos, que se ve desde hace alrededor de 20 años y que es algo que a pesar de que se han hecho esfuerzos, bueno, algunos gobiernos los han hecho, algunos no tanto, pero la realidad es que no hay una mejora. Al contrario, seguimos en decadencia en lo que es el sistema de salud. En la actualidad en México, pues la mortalidad tanto de hombres y mujeres se basa en estos 10 primeros rubros que pongo en esta diapositiva, que son enfermedades del corazón, diabetes mellitus, tumores malignos, enfermedades del hígado, accidentes,
influenza y neumonía, a pesar de que obviamente pues ya todos nos vacunamos y el COVID ya pasó a ser parte de nuestra vida y de hecho que la influenza tenemos vacunas todos los años, sigue estando en el lugar número 6. Enfermedades cerebrovasculares, los homicidios, que a pesar de que nuestra presidenta diga que van a la baja, siguen siendo la octava causa de muerte en nuestro país. Las enfermedades pulmonares obstructivas se localizan en el número 9 y en el número 10 la insuficiencia renal. Y quiero muy bien que guarden este punto del número 10, insuficiencia renal, porque más adelante vamos a hablar sobre él y que realmente puse esta imagen porque la insuficiencia renal es nueva, está nueva dentro de estos 10, de estas 10 causas. Realmente casi le estamos dando la bienvenida a su segundo o tercer año, si no mal recuerdo, dentro de las 10 causas de muerte. Si ustedes se fijan o si ustedes recuerdan dentro de las 10, 8 de estas causas, o entre 7 y 8, tienen algo en común y es justo la obesidad. Esto lo hemos hablado un sinfín de veces, pero la realidad es que la obesidad está llegando a causar un problema muy serio en nuestro país. México ocupa el primer lugar en obesidad infantil y el segundo en adultos. A nivel mundial somos el país que más obesos en niños obesos tenemos. Esto quiere decirnos que 7 de cada 10 mexicanos sufren de obesidad. Esto aunado a que realmente la alimentación en México cada vez es más elevada en azúcares y en algunos otros componentes como grasas y carbohidratos, esto ha ido aumentando año con año. De hecho, en la actualidad se tiene estimado que 3 de cada 10 niños tienen un exceso de peso y el 71% de la población padece de sobrepeso. Y aquí me voy a detener a explicar algo bien básico. Para que nosotros lleguemos a la obesidad está compuesta por 3 estadios: obesidad 1, obesidad 2 y obesidad 3. De acuerdo a cada uno de los estadios es qué tan obeso está la persona o qué tantos kilos tiene por arriba de su índice de masa corporal, que es realmente una cifra que sacamos entre lo que uno pesa y lo que uno mide. Pero antes de llegar a cualquier tipo de estadio de la obesidad, tenemos un estadio que se conoce como el sobrepeso. El problema en la actualidad no solamente son los lugares que ocupamos a nivel mundial con respecto a la obesidad, sino también tiene que ver con el 71% de la población que padece sobrepeso. ¿Qué quiere decir esto? Que si continuamos con los mismos hábitos higiénico-dietéticos que tenemos, es altamente probable que ese 71% de la población llegue en algún momento a pertenecer al porcentaje de obesidad, ya sea tanto en adultos como en niños. Ese es un gran problema porque lo que quiere decir es que ese segundo lugar que tenemos en adultos estamos muy cercanos en que se convierta el primero y en ratificar nuestro primer lugar en obesidad infantil. Esto es un problema muy grande y muy severo porque justo este tema ha sido un tema que pues desde el 8M, la famosísima marcha feminista a nivel nacional, tuvo ahí un aspecto que a lo mejor muchos de ustedes alcanzaron a vislumbrar, que era esta cultura de las dietas. Se estuvo hablando más que de la marcha de esta cultura de las dietas, ya que salió por allí una mujer a decir que la cultura de las dietas también era patriarcal. ¿Qué quiere decir esto? En la actualidad llevamos ya hace algunos años con una cuestión. Hay una ideología acerca de algo que pues autodenominaron gordofobia, que es realmente esta fobia hacia las personas que tienen sobrepeso o que tienen algún estadio de la obesidad. Y esto ha servido para justificar el que realmente podamos seguir teniendo estos porcentajes y sobre todo estas cuestiones tan complicadas con respecto a la obesidad. Se está normalizando el que una persona sea obesa. De hecho, tengo el caso de un compañero mío que es médico, que fue invitado a un programa de radio y en el programa de radio, pues realmente trataban, bueno, él es endocrinólogo y trataban justo de la alimentación en nuestro país y se le ocurrió mencionar la palabra obesidad.
Pues bueno, en redes sociales ya se imaginarán cómo lo tundieron, pero no solamente eso, sino que recibió pues solicitud formal por parte pues bueno, una dependencia de derechos humanos pidiéndole que no se volviera a referir de esa forma en la que se refirió a las personas con sobrepeso. Les pidió que no les llamaran obesos, cuando la obesidad es un padecimiento, cuando la obesidad es uno de los factores de riesgos más elevados para para parte o gran parte de las 10 principales causas de muerte en nuestro país. Esto aunado a algo que se conoce como sedentarismo, que realmente es el no tener actividad física o el tener actividad física nula o poca durante nuestro día a día. De acuerdo al INEGI, en el 2023, 66% de las mujeres de 18 años y más eran inactivas físicamente. Ahorita más adelante vamos a abordar a qué se refiere con inactivas físicamente. Y dentro de los hombres, el 53,5 de los hombres de 18 años y más eran inactivos físicamente. ¿Qué quiere decir inactivos físicamente? No quiere decir que se la pasen como la imagen que ustedes alcanzan a ver en esta diapositiva, en donde pues están completamente acostados o que no se levantan o que comen desde el sillón, etcétera. No, se considera como actividad física 150 minutos de actividad aeróbica de intensidad moderada. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto que nosotros conocemos como ejercicios cardiovasculares, en donde pues sentimos que nuestro corazón late un poco más rápido. Justo a eso se refiere con actividad aeróbica de intensidad moderada o 75 minutos de actividad aeróbica vigorosa por semana. Esto es realmente a lo que se refiere con actividad físicamente. ¿Y por qué justo estos minutos o esta separación? Pues bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero justo es lo que el cuerpo humano necesita para realmente tener un buen comportamiento o que su sistema cardiopulmonar, que es esta conjunción del corazón, de todo el sistema circulatorio y los pulmones, pueda tener un ejercicio correcto y sobre todo el que pueda estar sano durante el transcurso de nuestra vida. Bueno, pues ya diremos, bueno, pues ya vimos que pues los adultos estamos muy obesos y no hacemos ejercicios, pues entonces que se salven los niños. El problema justo iniciaba en lo que comentábamos hace un rato con respecto a la obesidad infantil. Cada vez es más reducida la edad en la que encontramos problemas como diabetes mellitus o hipertensión arterial, que eran antes enfermedades exclusivas de adultos. Ahora ya las podemos encontrar en jóvenes entre 25, 32 años. De hecho, tengo un paciente que tiene 38 años que ya tiene diabetes mellitus tipo 2 y tiene ya que estarse aplicando insulina de manera regular. Entonces, pero pues la realidad es que también la cuestión con la niñez se ha visto afectada por esta decadencia que hablamos del sistema de salud en nuestro país. En los 2 primeros años de pues la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, 6 millones de bebés y de niñas y niños hasta 6 años no fueron vacunados. ¿Qué quiere decir esto? México durante muchos años fue punta de lanza y de hecho fue ejemplo de toda la campaña de vacunación a nivel mundial. De hecho, venían gente del extranjero, me tocó participar alguna vez en una de estas visitas que nos hacían de Bélgica, si no mal recuerdo, en donde nos preguntaban cómo se hacía todo el sistema de vacunación, porque éramos realmente un ejemplo a nivel mundial. Y pues realmente las coberturas que teníamos, pocos países, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial los tenían. Desafortunadamente, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador llega como presidente, bueno, ejerce el cargo como presidente, pues de acuerdo a sus investigaciones, que pues realmente no hay nada comprobado, había una cuestión de corrupción en la cuestión de las vacunas, lo cual hizo que parara la compra de las mismas y que desafortunadamente no se contemplara que había niños que había que vacunar o continuar con esquemas, lo cual provocó que pues esta cifra que acabo de leer hace un rato, 6 millones de niños
de menores de 6 años no fueron vacunados con alguna u otra vacuna. No quiere decir que no había ninguna vacuna, pero la realidad es que sí hubo un periodo en el que se tuvo muy pocas dosis de pues, diferentes vacunas. A pesar de esto, pues el gobierno posteriormente hizo la compra, gastó un 24% más y compró menos dosis. Esto que quiere, al realmente tener un gasto más elevado y tener menos dosis, pues si de por sí ya traíamos un problema o veníamos rezagando un problema de coberturas, pues esto provocó que no se tuvieran las dosis necesarias, sobre todo de hepatitis B, tétanos, difteria, rotavirus, neumococo o sarampión, todas estas enfermedades prevenibles por vacunación. Entonces, de ser punta de lanza y un ejemplo a nivel mundial, pasamos a ser uno de los 10 países con mayor número de niños sin vacunar a nivel mundial. Ustedes dirán, bueno, pues fue muy rápido, ¿en qué momento? Ni modo que en 6 años o bueno, en 4 años o 2 años o el sexenio pudimos pasar de un momento a otro. Pues la realidad es que así fue. La realidad es que el rubro de las vacunas era un rubro demasiado cuidado por la Secretaría de Salud y desafortunadamente por esta cuestión de la famosísima austeridad o de estas cuestiones de corrupción en ciertos contratos, pues hizo que descendiéramos de esta forma. Y ustedes dirán, bueno, a mí se me hace que estás alarmando de más, ¿no? O sea, ¿quién inventó a quién invitó a este doctor que nada más trae puras teorías de la conspiración? Pues bueno, a mí me llama, pongo en primer lugar esta nota del periódico La Jornada, que es, pues, de hecho, un periódico que está muy alineado con este nuevo régimen del partido Morena, en donde justo ellos pues recriminan esta cuestión diciendo que sin esquema completo de vacunación, 4 de cada 10 niños en México. Y ustedes dirán, bueno, ya esto es una exageración, pues si simplemente son vacunas. Bueno, pues esta noticia es de hace una semana y yo creo que si alguno de ustedes sigue algún periódico o ex o lo que antes era Twitter o algo por el estilo, pues se habrán enterado que tuvimos un aumento bastante significativo en tosferina, pero también hubo casos de sarampión. Ambas enfermedades que son prevenibles con vacunación. Y de hecho, pues cómo olvidar toda el show y todo lo que pasó alrededor de las vacunas de COVID y lo que posteriormente pasó con las vacunas de influenza, en donde también pues, el gobierno retrasó la entrega de las mismas y era marzo y abril y todavía bueno, febrero y marzo y todavía nos seguían ofreciendo vacunas pues contra la influenza cuando estas pues realmente se buscan aplicar en octubre, noviembre y diciembre. Ustedes dirán, bueno, pues esto se escucha muy mal y se escucha muy alarmista, pero pues yo creo que como avancen los años, pues realmente podremos ir haciendo algo por mejorarlo. Pues eso desafortunadamente tampoco no está haciendo, porque los años, en lugar de ayudar, nos están perjudicando. Ahorita en la actualidad, estas cifras son estimaciones de población en donde tenemos 106.2 mujeres por cada 100 hombres. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos un poco más de mujeres que de hombres. Pero de este porcentaje, el 33.7 son personas mayores de 65 años o más por cada 100 menores de 15 años. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esta conjugación de cifras, pues, por qué es importante? Bueno, pues porque si consideramos que la población es activa económicamente, pues estaríamos considerando a la población entre 15 y 64. Es decir, que pues tendremos ingresos tanto por impuestos y por movimiento económico solamente de 67.2 del total de la población, lo cual equivale a 87.993.476 personas. Si estos datos los agregamos a la población que es pasiva, que son 32.073.369, que son menores de 15 años, y a 10.794.162, que son mayores de 65, se tiene realmente una relación de dependencia de 48.7. ¿Qué quiere decir todo este número? Pues todo este número justo quiero llegar al 48.7. ¿Qué nos expresa este número? Pues este número nos expresa
que la dependencia, o sea, hace que la economía cada vez está teniendo un porcentaje más elevado de dependencia hacia las personas. Esto por dos motivos. El primero, porque la realidad es que llevamos ya pues bastantes años en donde los nacimientos han venido a la baja. Al venir a la baja los nacimientos, pues lo que han provocado es que tengamos en la actualidad menos jóvenes y menos adultos jóvenes que son realmente los que tienen un movimiento económico. Pero aunado esto a que los avances en la medicina, lo cual es muy bueno, esté alargando la esperanza de vida, que en la actualidad es de 75,3 años, pues la realidad es que lo único que está haciendo es que está haciendo crecer un porcentaje de todos estos habitantes que van a tener una dependencia económica versus toda la población que deberá mantener a esa dependencia económica con sus impuestos y con el movimiento de la economía en nuestro país. Entonces, la demografía no nos está ayudando para nada, porque esta reducción en los nacimientos y justo este alargamiento de nuestra vida, lo único que está provocando es un déficit económico. ¿Qué quiere decir esto? Que habrá cada vez menos recursos económicos para poder potencializar, a llevar a este sistema de salud a una mejoría. Y si no, para muestra un botón. Yo creo que si algunos de ustedes estuvieron al tanto o al pendiente, en noviembre del año pasado, si no mal recuerdo, se tuvo por ahí un ajuste a los recursos o bueno, al presupuesto que le dan al gobierno federal, en donde hubo una reducción de el dinero o el porcentaje de recursos destinados para el sistema de salud. A pesar de que realmente es uno de los problemas que más fuerte se está detectando desde hace años, pues en lugar de tratar de solventar con un poco más de recursos para que de cierta forma pueda existir un mayor movimiento en equipos, en instrumental, en medicamentos, etcétera, pues ahora habrá un decremento con respecto a los recursos para esta área. Esto tampoco no ayuda para nada en que desafortunadamente por los riesgos, sobre todo familiares y de obesidad, se tuvo un aumento de 21% de nuevos casos de diabetes mellitus en el 2024. La tasa, pues, la muerte secundaria a diabetes mellitus creció en un 19% y la de la hipertensión en un 63%. Esto aunado a que antes, pues había pocos niños o menos niños que morían por enfermedades diarreicas y ahora estamos teniendo un aumento en ello. Y ustedes dirán, bueno, niños muriéndose por enfermedades diarreicas, efectivamente. Hablábamos justo del porcentaje de familias o de mexicanos que no cuentan con un servicio de salud y esto llámese cualquiera que ustedes manejen. Algo que hacía el Seguro Popular es que tenía la facilidad de poder tener afiliados a cerca de 50 millones de mexicanos, los cuales podían gozar de una atención por lo menos primaria a pesar de su tipo de condición económica. En la actualidad se está tratando de hacer exactamente lo mismo en el INSABI o con todo este nuevo armatoste que están tratando de armar, ya que el secretario de Salud hace apenas unas semanas acaba de salir a decir que lo que va a hacer es que va a juntar o homologar o trata de homologar todos los servicios de salud en uno solo. O sea, hace que el IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, etcétera, se van a homologar en uno solo, tratando de que se ayuden unos a otros con recursos. ¿Esto qué es lo único que quiere decir? Justo que pues los trabajadores que son los que dan una aportación en cada sueldo o en cada recibo de nómina, pues puedan mantener a todos los demás mexicanos que no cuentan con derecho a biencia. El problema es que en la actualidad, tanto el IMSS como el ISSSTE y como diferentes dependencias, con excepción de la SEDENA y la CEMAR, se encuentran en números sumamente elevados en donde ya rebasaron por completo el porcentaje de atención que podría estar destinado a cada una de sus clínicas de medicina familiar o a cada uno de los hospitales. Desafortunadamente también esta austeridad que viene desde el presidente Andrés Manuel López Obrador y que ha continuado durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha llevado a tener porcentajes que están siendo cada vez más complicados.
como por ejemplo el suministro de las recetas. Hace apenas nuestra presidenta, hace, si no mal recuerdo, 2 meses, dijo que en marzo se acabaría esta cuestión del desabasto de medicamentos, lo cual pues la realidad es que no es cierto. En el 2024 tuvimos un descenso en el surtimiento de recetas del 69 al 65%, lo cual obviamente provocó que hubiera un mayor gasto en las familias, pero sobre todo que gran parte de los enfermos no tomaran las medicinas por falta de recursos o simplemente por no darle la prioridad que debía y no gastar parte de sus recursos personales en algo que deberían de estar recibiendo a través de la dependencia a la cual son derechohabientes. La cobertura en detección de cáncer de mama bajó de un 22.7 al 12.4, cuando el cáncer de mama es la segunda o tercera, dependiendo la estadística que ustedes vean, la segunda o tercera causa de muerte en las mujeres. Las citologías cervicales que nos ayudan a detectar el cáncer cervicouterino se redujeron a un 82%. Esta austeridad lo único que vino o a lo que más pues afectó fue a la prevención, cuando en la realidad hemos visto y está comprobado de manera mundial y a través de un sinfín de estudios que es realmente lo que podría ayudar a salvar o hacer que un sistema de salud pueda tener un desarrollo muchísimo más acelerado. Este es lo que principalmente se ha visto afectado. El dinero o los recursos que fueron asignados para el sistema de salud casi fueron destinados pues, en su totalidad a la cuestión curativa y dejaron de lado toda la cuestión preventiva. Pero a pesar de esto, a donde más se enfocaron fue justo en institutos, bueno, con excepción del cáncer, porque la realidad es que eso es otra cuestión completamente distinta, pero no apoyaron lo que es más socorrido por los mexicanos en general, que son las consultas externas. Tan solo en el programa IMSS Bienestar cayeron un 14% y en las instituciones públicas se redujeron a 42 millones. Las intervenciones quirúrgicas para la población también disminuyeron en más de 1,000 procedimientos. Y ustedes dirán, bueno, si hay menos intervenciones quirúrgicas es que hay menos necesarias. No, simplemente lo que están haciendo es que por falta de materiales o por falta de insumos están postergándolas. De hecho, tengo una paciente que necesita una prótesis de rodilla y pues bueno, ella fue muy contenta en septiembre la citaron. Ella fue primero en septiembre del 2022 a pedir una cita para que le cambiaran o que perdón, para que le pusieran su prótesis de rodilla. Y le dijeron, no, ¿sabe qué? La vamos a programar y la vamos a estar operando en noviembre del próximo año, o sea, en noviembre del 2023. Véngase usted, digo, perdón, en diciembre del 2023, véngase usted en noviembre ya nada más para que le digamos cuándo la vamos a operar. Perfecto. Pues fue entonces en noviembre del 2023 y cuando le dijeron, bueno, pues la vamos a operar en enero, ella se emocionó mucho. Lo que no le habían comentado es que era en enero del 2026. Actualmente, tanto en el IMSS como en el ISSSTE, están determinando los procedimientos quirúrgicos de acuerdo a la gravedad y los insumos se están realmente centrando en cirugías de urgencia o que tengan requerimientos más prontos. Cirugías como por ejemplo ortopédicas o de ese tipo de circunstancias que se les llama cirugías programadas, están viéndose postergadas hasta por años. Tenemos unos aspectos que también fueron afectados por esta austeridad. La primero, la eficacia de la cloración del agua cayó de un 93 al 89%. Ustedes dirán, bueno, son algunos puntos porcentuales. No, esta es una cuestión bastante complicada, ya que la cloración del agua nos evita a las enfermedades diarreicas. Acabamos de ver un porcentaje de mayor muerte de enfermedades diarreicas en niños. Entonces, esto va muy de la mano con esta misma baja de porcentaje en la cloración del agua. Antes, la Secretaría de Salubridad lo que hacía es que visitaba ciertos lugares, como por ejemplo los rastros o lugares de esta magnitud, para tomar muestras de los alimentos para certificar que los alimentos están en mejores condiciones. Estas redujeron de 58,384 a 15,699, una caída del 73%. O sea, las visitas de verificación a establecimientos alimentarios disminuyeron en un 65%, más de la mitad. O sea, sé que a ese restaurante que
que a ustedes les gusta mucho visitar, o a ese puestito de tacos, o a ese lugar en donde compran ustedes su carne, les aseguro que ahorita, si antes era poco regulado, ahorita muchísimo menos. Las verificaciones sanitarias a hospitales públicos para la mortalidad materna también cayeron de 475 a solo 53. Y en los hospitales privados estas verificaciones cayeron de 42 a 15. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si antes parte del trabajo de la Secretaría de Salud era ir a los hospitales privados para certificar que todo estuviera de manera adecuada, pues la realidad es que ahora es cada vez menor este tipo de vigilancia. En lugar de avanzar en lo que es la cobertura universal, que es algo que se buscaba a través del Seguro Popular y que posteriormente pues el presidente Andrés Manuel López Obrador lo prometió a través del INSABI y ahora la presidenta lo está tratando de buscar a través de esta homologación de todos todas las dependencias de salud, pues la realidad es que están muy lejos de serlo. Tenemos mexicanos sin acceso a servicios de salud del 16.19% que era en el 2018, hemos pasado a un 39.09% en el 2024. Esto principalmente se ha visto reflejado en lo que ha sido toda esta cuestión del IMSS Bienestar, el INSABI y todas estas cuestiones. Y entonces, pues yo sé que estamos llegando a un punto de decir, bueno, pues entonces esto ya está muy mal, pues nos vamos a morir. La realidad es que, ¿para qué trajeron a este doctor nada más a que nos dijera todo lo que está mal en nuestro sistema de salud mexicano? Y pues la realidad es que en lugar de pues realmente traer algo que sea muchísimo más edificante o algo que nos pudiera ayudar en nuestro día a día, pues la realidad es que pareciese que nos vino a traer puras cuestiones negativas o hasta un pesimismo. La realidad es que justo les mencioné todo esto para que vean la importancia que tienen cada uno de ustedes. No, bueno, en algún momento nos vamos a morir. Todos somos seres humanos y llegaremos a ese momento. Pero dentro de el trabajo que hacemos los médicos día a día, hemos encontrado que efectivamente tenemos 6 cosas que están provocando que las personas puedan tener mayores problemas de salud. Ya vimos con todo este panorama que la realidad es que el sistema de salud está colapsado, está en vías de realmente tener un problema gigantesco que va a ser complicadísimo darle vuelta atrás. De hecho, estamos muy cercanos, ya hay ciertos análisis de médicos, sobre todo sanitaristas y gente que se dedica a la epidemiología y a la salud pública, en donde dicen que estamos muy cerca a esa vuelta sin retorno. Pero bueno, dentro de estas, un grupo de médicos de pues, varios institutos, sobre todo el Instituto Nacional de Salud, hicieron esta infografía que a mí me gusta mucho, porque realmente se encontró que dentro de las principales causas de las enfermedades en general de los mexicanos están estas 6 cosas que coinciden entre el 80 y el 85% de los casos. El primero, la mala alimentación. La realidad es que la mala alimentación, sobre todo en nuestro país en los últimos años, cada vez se ha vuelto más complicada. Cada vez hay mayor accesibilidad a la comida que no es completamente saludable que a la saludable. Y si no, dense una vuelta por un Oxxo, traten de comprar algo que sea pues lo más sano posible en el Oxxo y les aseguro que será muy complicado. ¿Por qué? Porque será o más caro o tendrán menos opciones, etcétera, etcétera. Sobrepeso y obesidad, que era algo que ya habíamos hablado y que dijimos cuál es la situación tan compleja que está viviendo nuestro país. La inactividad física y el sedentarismo, que también ya hablamos de él. Esto ha provocado que tengamos un alto elevado de grasas en sangre. Esto se refiere principalmente a lo que es los triglicéridos y el colesterol. Los triglicéridos y el colesterol, esta elevación que muchas veces pasa inadvertida por un gran porcentaje de la población, ya que tenemos poca costumbre de hacernos chequeos anuales o el tratar de buscar algunas instituciones para que se nos haga un check-out de manera rutinaria ha provocado mayor presencia de enfermedades como hipertensión arterial, infartos agudos del miocardio, pero sobre todo problemas de circulación venosa. Esto aunado a los altos consumos del alcohol, realmente hay unas estadísticas, también sería otra
presentación como estas, hablar simplemente del alcohol y de los porcentajes tan elevados que se están presentando, sobre todo en adolescentes y jóvenes, y sobre todo la exposición al tabaco. Estos seis aspectos son los que se han localizado que pertenecen al arriba del 80% de los padecimientos de con mayor incidencia o que se presentan de mayor, o que son más rutinarios en las consultas del día a día. Y entonces, pues lo que único que les puedo decir es que si nosotros cuidamos el no tener alguno de estos seis aspectos, pues vamos a vivir y vamos a vivir un poco más y vamos a vivir un poco mejor. Y entonces aquí es donde yo les digo, pues si la realidad es que nuestro sistema de salud pues está muy complicado, pues más vale prevenir o hospital, pues no, la realidad es que es probable que ni siquiera a un hospital podamos llegar o que cuando tratemos de llegar a un hospital, pues realmente nos toque lo que hemos visto en un ciento de imágenes que ya para nosotros los médicos es el día a día de tener pacientes acostados en el piso, en sillas, en banquitos, con sueros detenidos, con palos de escoba, etcétera, etcétera. Entonces, lo que más nos conviene en estos momentos es el no enfermarnos. Y ustedes dirán, bueno, eso es imposible. La enfermedad es parte de la historia natural del ser humano y efectivamente es parte de su historia natural. Pero no es lo mismo tener una gripe, un dolor de muela o algo por el estilo, a realmente tener problemas severos como la diabetes mellitus, la hipertensión o problemas de elevación de colesterol o triglicéridos que realmente ocasionan problemas que están llevando a un mayor porcentaje de personas a utilizar cosas que antes no se presentaban. Por ejemplo, hay dos áreas muy particulares en los hospitales que son el área de medicina interna y el área de terapia intensiva. Hace muchos años estas áreas eran simplemente para pacientes con problemas muy severos o que realmente eran pacientes que tenían problemáticas ya de muchos años. En la actualidad, las personas que están en los departamentos tanto de medicina, perdón, de terapia intensiva y de medicina interna, son pacientes que tienen diabetes mellitus e hipertensiones complicadas y muy jóvenes. Antes realmente eran áreas en donde veíamos casi a puros adultos mayores y en la actualidad cada vez vemos personas más jóvenes. Y pues bueno, entonces dirán, bueno, pues se escucha bien sencillo, está padrísimo esto que nos estás diciendo que no nos enfermemos. Pues ¿cómo le vamos a hacer? Pues bueno, para mí yo siempre he dicho que es muy sencillo cuidar su salud. Ya sé que muchos de aquí van a decir, claro, pues se escucha bien sencillo, pero ¿dónde, cómo le hacemos? Nadie nos dice, ¿dónde leemos? Siempre les he dicho de manera inicial que para comer bien, lo único que tienen que hacer es ir y comprar un pan Bimbo. Y todo el mundo me dice, ¿cómo por qué? Bueno, pues esta imagen que ven aquí se llama el plato del buen comer. Eh, el pan Bimbo en la parte, en el reverso, trae este plato del buen comer. Este plato del buen comer es el que a nosotros nos enseña cómo podemos comer y es muy sencillo de leer. Si se fijan, todo lo verde son verduras y frutas, todo lo que es como color ocre o color café son leguminosas y alimentos de origen animal y todo lo que está en naranja o amarillo son cereales. De las frutas y verduras podemos comer muchas, ¿ok? Entre más variedad y entre más mezclas tengas es muchísimo mejor. Dentro del grupo de las leguminosas y alimentos de origen animal, pues existen dos. Existen justo las leguminosas y del otro lado los de origen animal. De origen animal sería pocos y de las leguminosas podrían ser un poco más que pocos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ni pocos ni muchos, suficientes. Junto con los cereales que son todos los que vemos del otro lado, tortillas, pan, etcétera, etcétera. Lo importante aquí es justo, esto es un plato. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tener una combinación de alimentos. Tenemos que tratar de agrupar en mayor medida de lo posible, dependiendo obviamente de la economía de cada uno de ustedes, el tratar de integrar la mayor cantidad de alimentos, ya que cada uno de estos alimentos proporciona un oligoelemento o una vitamina o algo en específico que ayudan a que nuestro cuerpo puedan tener o funcionar de forma correcta, ¿ok? Entonces, si nosotros analizamos muy bien este plato del bien comer, estoy seguro
que podremos tener una mejora en nuestra alimentación. Sé que muchos de ustedes dirán, yo no tengo tiempo para ir al nutriólogo, yo no tengo tiempo o no tengo los recursos tampoco para hacerlo. Pues la realidad es que si siguiéramos este plato del buen comer, que lo pueden encontrar en internet a través de sus teléfonos, detrás del pan Bimbo o hasta que en algún tiempo los estuvieron regalando, sobre todo en las áreas de Prevenims, en ciertas clínicas del Instituto Mexicano de Seguro Social, pues la realidad es que podrán tener exactamente lo que podría ser la noción inicial de cómo tener una buena alimentación. Junto al plato del buen comer, tenemos uno nuevo, que ese sí lo van a tener que buscar en internet porque es relativamente nuevo, que se llama la jarra del buen beber. Nos dimos cuenta, y justo les dije que guardaran un poco la causa número 10 de muertes en los mexicanos, que era la cuestión renal. La cuestión del renal o el daño a los riñones se ha venido aumentando como han avanzado los años. Desafortunadamente, como ustedes saben, somos los consumidores más grandes de refrescos a nivel mundial. Entonces, de hecho, por eso es que Coca-Cola andaba muy preocupado acerca de todo este boicot comercial que se le estaba haciendo por lo que estaba pasando con los migrantes en Estados Unidos, porque justo México es uno de sus mejores mercados a nivel mundial. Desafortunadamente, el aumento en la cantidad de consumo de refresco en todas estas bebidas que, terminan siendo también primos hermanos de los refrescos, pues hemos tenido un problema ya muy severo con lo que es la cuestión renal. Y estoy seguro que esto va a ir en aumento y en aumento bastante considerable, sobre todo porque ahorita se ha vuelto de cuestión muy común el tomar este tipo de bebidas que contienen alta cantidad de electrolitos, que son realmente bebidas que fueron diseñadas para las personas que tenían una deshidratación o que tenían diarrea. Ahorita en la actualidad en todos lados veo que les venden Pedialit, Electrolit y todo lo que termine en lit. Entonces, este tipo de bebidas, al tomarse, pues realmente, y no ocuparse todos esos elementos que contiene esta sustancia, pues desafortunadamente se van al riñón, lo cual hace que el riñón se force y que el riñón esté trabajando a marchas forzadas. Esto es una complicación muy grande porque la gente ya lo está tomando, como decía mis abuelos, como agua de uso. O sea, ¿qué es esto? Que ya no toman agua, prefieren tomar este tipo de bebidas y la realidad es que este tipo de bebidas está trayendo problemas renales muy severos. Este tipo de bebidas se pueden tomar, por supuesto, se toman cuando hay problemas en deshidratación o problemas de diarrea o vómito. Son exclusivas para eso. Oiga, doctor, pero ahorita las venden en todos lados, las venden en los Oxxos, las venden en las tienditas, las venden en otro lado, por supuesto. El mayor consumo, pues por supuesto que se venderán en muchísimos más lados, pero eso no quiere decir que esté bien. De hecho, si podemos ver la jarra del buen comer, y esta sí se las voy a presentar con un poco más de detenimiento, porque estoy seguro que pocos de aquí la han visto. Lo que se recomienda es que principalmente la cantidad de líquidos tiene que estar soportada por agua potable natural. O sea, ¿qué quiere decir esto? Agua que sea bebible, agua que esté correctamente desinfectada, correctamente hervida o purificada. ¿Ok? La realidad es que esta tendría que ser la base de toda la ingesta de líquidos. Seguida puede ser por lo que es la leche, sobre todo semi descremada o bebidas de soya. Aquí la leche en general, ¿ok? Sé que la leche entera la vamos a ver un poquito más arriba, pero justo en este rubro puede entrar también la leche. Café y té sin azúcar, que también son bebidas que pueden ser recomendables, sobre todo por los antioxidantes que tienen. Posteriormente, bebidas no calóricas con colorantes artificiales que también están siendo muy comunes, pero que la realidad es que también podrían integrarse dentro de la jarra del buen beber. Y posteriormente, jugos de fruta, leche entera, bebidas alcohólicas o deportivas. Aquí entran todas estas bebidas que contienen altas cantidades de electrolitos, supuestamente. ¿Ok? Si se fijan, están justo en la parte superior en donde dice que lo normal tendría que ser no tomarlas. Y ustedes dirán, bueno, y ahí están los jugos de fruta. Yo cuando era un poco más niño, yo me acuerdo que mi mamá no nos podía dejar salir de casa o al colegio sin habernos tomado un vasote de jugo de naranja. La realidad es que con el pasar del tiempo, pues las investigaciones se dieron cuenta que la cantidad que se concentra de azúcar en un jugo de fruta es sumamente elevada, al no tener todos los demás componentes de la naranja, como es la fibra que contiene, pues los gajos y todas estas fibras que podemos ver, cuando, pues, desechamos la naranja
después de haberle extraído el jugo, pues la realidad es que se vuelve en una fruta completamente desbalanceada. Esto no quiere decir que la naranja o que la toronja sean malas frutas, no, son buenas frutas siempre y cuando se coman en conjunto, en que también esta parte que contiene la fibra sea parte de lo que nosotros ingerimos. Si no, piensen cuántas naranjas se necesitan para un litro de jugo de naranja, y ahí estará la respuesta del cómo lo único que se extrae es justo el líquido que contiene la mayor cantidad de azúcar de esas frutas. La leche entera tiene ahí una cuestión y yo le pondría un asterisco, ya que se considera aquí como la leche entera que tomábamos antes. Ahorita desafortunadamente la leche entera cada vez está siendo muchísimo más rebajada. Entonces yo podría bajarla una o dos escaloncitos justo por eso, porque la leche entera de ahora no es la misma leche entera que nosotros bebíamos anteriormente. De las bebidas alcohólicas, pues justo ya acabamos de comentar hace un rato, y pues de las deportivas ni se diga. Y hasta la parte de arriba encontramos refrescos y aguas de sabor. Sobre todo aguas de sabor se refieren a todos estos jarabes o todos estos sobres que contienen sabores artificiales, que pues lo único que hacen es que contienen altas cantidades de azúcares o de sodio. Si se fijan, en esta jarra del buen beber están todas las bebidas, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir esto? Que también las bebidas están hechas para que nosotros podamos disfrutar de ellas. Si nosotros, pues de repente se nos antoja un jugo de naranja, pues está muy bien. Aquí lo que tenemos que hacer es que tratar de evitar tomarlo todos los días. Lo mismo pasa con las bebidas deportivas y con las bebidas alcohólicas. Esto no quiere decir que, bueno, pues como el doctor nos está prohibiendo que no nos aventemos una copita de vez en cuando, claro que no. Justo lo platicábamos en el plato del buen comer, y lo mismo pasa con la jarra del buen beber. Cuando tú realmente tienes un balance adecuado, cuando tu hidratación se basa principalmente en el agua y todas las demás bebidas pasan a segundo término, pues nuestro cuerpo va a estar preparado para poder consumir este tipo de bebidas que se encuentran en la parte superior de manera, pues, esporádica, sin tener algún tipo de repercusión para nuestra salud. Bueno, el segundo aspecto para realmente evitar el llegar a un hospital es justo la actividad física. Hablábamos hace un rato de la actividad física y y venían unos números muy extraños que me voy a permitir ahora explicarles. Se dice que para que la actividad física pues realmente tenga un impacto para nuestro cuerpo de manera inicial, tendría que ser por lo menos 3 días a la semana, ¿ok? O sea, no vale si se avientan todo en un solo día, o bueno, sí vale, pero la realidad es que no tiene el impacto que se esperaría en el cuerpo, por lo menos 3 veces al día. Y para las mujeres se pide que sea al menos entre 150 y 300 minutos, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? De actividad cardíaca, de actividad que permita que nosotros, que nuestro sistema, cardiopulmonar tenga una mayor intensidad. Esto no quiere decir que ya, pues digan, no, pues el doctor el día de hoy nos dijo que teníamos que hacer actividad física, mañana me salgo a correr 3 kilómetros. La realidad es que también la actividad física hay que tomarla con cierta precaución. Digo, me ha tocado muchos pacientes y conocidos que pues dicen, está bien, voy a retomar ya una actividad, una vida más saludable, voy a hacer actividad física, y se van al gimnasio. Y al otro día ya no van porque todo les duele, porque ya no se pueden parar de la cama, todo les duele, etcétera, etcétera. Entonces, esto de la actividad física se tiene que tomar de una manera muy paulatina. Yo siempre les digo a mis pacientes, oigan, es muy sencillo, agárrense 15 minutitos a caminar todos los días durante 3 semanas, 15 minutitos, y después váyanle subiendo 10 minutitos, después ya son 25, después serán 35, etcétera, etcétera, etcétera. Ya después, cuando ya lleven pues por lo menos unas 3 o 4 semanas de actividad física regular, pues entonces ya podrán pensar en hacer algo más, ya meterse a una clase de zumba, a meterse en una clase de yoga, a meterse a alguna actividad como fútbol, tenis, etcétera, etcétera. O sea, la realidad es que todo esto de la actividad física se tiene que tomar de manera paulatina. ¿Por qué? Porque la realidad es que si ustedes lo dejan, pues un poco a la desidia y hacen demasiada actividad física, pues la realidad es que también podrían terminar con un problema de salud si no se lleva de una forma adecuada. Entonces decíamos que al menos entre 150 y 300 minutos de actividad aeróbica de intensidad moderada. ¿Cómo sé si es moderada o cómo sé si es intensa? Pues muy fácil.
La moderada son estas actividades que nos permiten hablar y respirar con facilidad mientras las hacemos, como por ejemplo el caminar. Cuando uno camina, uno puede ir caminando y puede ir cantando, puede uno ir hasta platicando con la persona que va a su lado, etcétera, etcétera. Para identificar que es una actividad moderada a una vigorosa, pues la vigorosa es a la que ya es más complicado el poder hablar, ¿no? O sea, realmente si alguien está jugando fútbol, pues le cuesta trabajo hablar porque pues realmente se siente un poco más agitado. Pues eso es a lo que se refiere justo entre actividad moderada y vigorosa. Es lo único que se tiene que es la manera en la que tú puedes percibir. Obviamente hay gente que ya lleva más tiempo haciendo actividades físicas y que a pesar de que hace actividad de intensidad vigorosa, o sea, que si esto está jugando fútbol, puede hablar sin ningún problema y seguir corriendo y recibir el balón y ir y correr y hablar, etcétera. ¿Por qué? Porque justo la misma actividad física permite que el cuerpo tenga una mayor resistencia. Yo no sé si ustedes sepan, pero el corazón está formado de músculo cardíaco, un músculo. Justo esta actividad lo que hace es fortalecer ese músculo. Ese músculo cardíaco cada vez que abre y cierra, pues la realidad es que cuando nosotros hacemos trabajo, ejercicio, el ejercicio permite que ese músculo se pueda fortalecer y ese músculo fortalecido, pues la realidad es que ayudará justo a que todo nuestro sistema circulatorio, y también nuestros pulmones puedan tener un desempeño muchísimo más adecuado y sobre todo más duradero. En pocas palabras, ¿quién es el que puede evitar que ustedes caigan en una cuestión de las que mencionamos durante el inicio de la presentación? Pues ustedes. La realidad es que esta cuestión del sistema de salud es una situación súper preocupante. La mejor forma en la que nosotros podemos contribuir en este tipo de cuestiones es la prevención. Justo les hablaba hace un rato de cómo la prevención ha bajado enormemente en lo que es sobre todo en todos estos planes y sobre todo en todo el presupuesto que se está dando a los sistemas de salud de nuestro país, pues la realidad es que si la prevención no viene del gobierno o no viene de nuestro sistema de salud, tendría que venir por nosotros. La realidad es que si ustedes buscan el realmente tener una vida adecuada, y el que realmente traten de evitar el estar padeciendo con hospitales, cirugías o cualquier otro tipo de cuestiones o que vayan ustedes a su institución pública o privada y que no encuentren algún tipo de medicamento o que el medicamento sea demasiado costoso, es cuidando su salud. La única forma de cuidar su salud, pues es realmente en el que ustedes se lo propongan. Ya vimos que es muy sencillo el poder cumplir dos aspectos, el evitar caer en 6 cuadritos y sobre todo el fortalecer dos cosas, la alimentación y la actividad física. Eso los va a alejar justo del gran porcentaje de ese 80% que son lo que principalmente, por lo que principalmente acuden los mexicanos a las consultas médicas. Entonces, espero que pues este panorama acerca de nuestro sistema de salud, de todas estas complicaciones, pero sobre todo esto, nos motiven a cada uno de nosotros a tener un mayor cuidado en nuestro cuerpo, porque pues al fin y al cabo, este cuerpo es el que se encarga pues de cuidar a nuestros hijos, el de cuidar a nuestros hermanos, a nuestros papás, el de convivir, el de estar día a día, el de poder hacer nuestras actividades, pero sobre todo es el que nos ayuda a un mayor crecimiento tanto intelectual como espiritual. Entonces, el que nosotros cuidemos esta casa que contiene tantos recuerdos, tantas vivencias, pero sobre todo toda esta cuestión espiritual que nos hace vivir día a día, pues los responsables de cuidar ese cuerpo somos cada uno de nosotros. Muchas gracias y si tienen alguna pregunta, soy todo oídos para responderlas. Muchas gracias, doctor. Muy interesante la plática y muy se pone a pensar, ¿no? Todo lo que nos has dicho. Pues hacemos Sí, la la dinámica. realidad es, Sí, la realidad es que creo que es algo que sí tendríamos que estar trabajando, sobre todo porque, como lo comentaba al inicio, es una situación que se está presentando sobre todo en Latinoamérica, pero que es una situación que cada vez es muchísimo más real y tangible. En nuestro país estamos muy cercanos a llegar a una saturación. Y sé que se habla poco, porque la realidad es que
son cosas que solamente viven la gente enferma. Cuando la realidad es que nosotros creemos estar sanos, pocas veces tenemos esa sensibilidad o ese contacto con hospitales y clínicas de medicina familiar que justo muestran gran parte del panorama que hablábamos al inicio de la presentación. Es correcto. Pues seguimos con la dinámica de siempre. Si tienen preguntas, ahí en reacciones, favor de levantar la mano para preguntar. Con todo gusto, ahorita no voy a cobrar consultas, entonces pueden preguntar lo que ustedes quieran. Es que luego te vamos a Mientras, buscar y ya nos vas a cobrar. Mire, Ah, ok. mientras se animan a preguntar, hay un punto importante de esto que mencionas del problema que tenemos con el servicio de salud. Habría que compararlo con otros países en cuanto a servicio, qué tan bien o mal estamos. Porque en otros lados algunos están mejor, pero no todos están mejor. Hay otros que son Claro. peores. Ujú. Pero uno de los puntos que creo que, por ejemplo, por lo que ha tenido mucho éxito el tema de el modelo que lanzó similares, pero que ahora ya está replicado por muchas otras marcas de la farmacia con el doctor, con la atención médica. O sea, tú vas a tomar a la consulta común al Seguro Social o al ISSSTE, donde sea, y para que te den la cita, para que puedas pasar la cita, tienes que madrugar, pasarte horas, esperar tu turno y que te atienda el médico. Y Claro. fíjate que diré que además, no, en general, no son malos, ¿eh? O sea, es No, no, gente no. muy dispuesta, gente que además le echa muchas ganas. En el seguro bueno, lo están haciendo ir en las noches a atender a la gente mayor. Y lo hacen o sea, lo hacen muy bien, o sea, su trabajo es muy bueno, pero es tal la saturación que por un costo que a veces no a veces, que un costo que no está ponderado cuando se hacen pues la evaluación de las políticas de salud, es el tiempo, porque el tiempo vale. O sea, si yo estoy en el hospital 4 horas para que me atiendan, son 4 horas que pude haber utilizado para una labor, hasta para el propio descanso que necesito para reponerme de salud. Y el éxito es que tú vas para lo mismo a la farmacia y te llevas 15 minutos, ¿no? Claro. Y por supuesto tienes que sacar de la bolsa para comprar el medicamento, pero comparado con las horas que estás allá contra lo que pagas, no conozco ningún estudio que haya hecho una evaluación, pero tendría que decir como hipótesis que más o menos sería equivalente, ¿no? Que yo creo que hasta, digo, yo creo que uno de los recursos más importantes y más costosos en la actualidad es el tiempo. Y yo estoy completamente de acuerdo contigo. Realmente lo que hicieron con este modelo de las farmacias a mí me parece muy acertado, ¿eh? De manera económica, pero sobre todo también de manera social. Estoy de acuerdo completamente contigo. En los países con los mejores sistemas de salud, y hablemos, tanto hemos mencionado Dinamarca, hablemos también del canadiense, lo que se fortaleció de manera inicial fue la atención primaria, que justo es esta atención en donde el médico familiar o el médico general te diagnostica de manera inicial antes de mandarte a un médico especialista. Entonces, y es donde desafortunadamente menos se ha invertido desde hace muchísimos años, a nivel nacional. Es lo primero que tú tienes que fortalecer para que, pues, de esa forma, tú pudiendo, filtrar o atender a los pacientes, principalmente en este primer nivel, pues tú puedas tener una mayor agilidad o una mayor eficiencia en la cuestión pues, los principales padecimientos y posteriormente, pues, los que no puedan ser atendidos por estos médicos subirán con un médico especialista. Al no tenerse, pues la realidad es que pues farmacias de similares, que fue quien comenzó con este modelo y que posteriormente lo retomaron algunas farmacias, la realidad es que llegaron a cubrir parte de esta deficiencia en nuestro sistema de salud. Tanto es el hecho que muchos de los pacientes que llegan con los especialistas ya vienen con un diagnóstico previo y el diagnóstico previo se los hizo un médico en una farmacia de similares o en farmacias del ahorro. O sea, realmente sí están jugando un papel muy importante y estoy completamente de acuerdo contigo. El problema
y no es porque yo defienda a mi gremio, pero el problema con los médicos generales en las instituciones públicas no es tanto de los médicos, sino es realmente del sistema. Es sorprendente el cómo tanto el IMSS como el ISSSTE dejan exclusivamente 15 minutos para la atención de un paciente y empieza a correr el tiempo desde el momento en el que cruza la puerta. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos 15 minutos para hacer un interrogatorio, una exploración, el poder hacer un diagnóstico, el poder hacer, llenar un expediente médico, el poder hacer una receta en muchas veces incapacidad y el, por supuesto, explicarle al paciente. Es imposible, imposible. O sea, la realidad es que, como bien lo dices, tú vas a una consulta de, pues, farmacias similares o farmacias del ahorro, cualquier tipo de dependencias, y pues la realidad es que son consultas en donde te dedican a ti 20, 25 minutos, media hora, lo cual realmente es lo que se necesita. De hecho, en países como por ejemplo Dinamarca, el promedio de consulta por médico general está entre 30 y 35 minutos, cuando aquí le dan menos de la mitad al médico en las instituciones públicas. Entonces, la realidad es que sí termina siendo una cuestión que es poco visible, poco atendible y que por supuesto es el que se está llevando el mayor impacto en este tipo de situaciones. O sea, la realidad es que justo este descenso en las consultas tiene que ver con dos cuestiones. Uno, el de que tú no te vas a ir a esperar 4 horas para que te den una consulta, para que cuando tú salgas del médico, pues te surtan uno de tres medicamentos, si no es que ninguno. Prefieres tomar una opción e irte a una farmacia de similares o de farmacias del ahorro en donde a lo mejor vas a desembolsar 80, 100 pesos, pero que pues son preferibles a tener que gastar 4 horas en el tener que hacer corajes con la gente de la farmacia o simplemente el decir, bueno, vine, ni me atendió bien el doctor, ni me revisó, ni me escuchó, en donde pues realmente también hay una insatisfacción por parte del paciente. Entonces realmente sí, los mejores sistemas de salud a nivel mundial empiezan por fortalecer la primera línea, que es la atención de primer nivel, como la conocemos en el sistema de salud. Así es. Sí, no recuerdo el dato, pero hace algunos años decían que estas farmacias que atienden al público, ya en cantidad de consultas era ya casi equivalente a la del Seguro Social. De hecho, bueno, en una estadística, no sé la del 2024, pero sí la del 2023, ya lo superaban con alrededor de 5 o 6%, bueno, de 5 o 6 o puntos porcentuales. No me acuerdo yo tampoco el dato exacto, pero sí, con lo que me quedé es que sí, ya lo habían superado. Y sí, Así digo, es. si no, dense una vuelta. O sea, realmente hay lugares en donde hay una farmacia del ahorro, una de similares y una San Pablo casi juntas y las tres tienen consultorios llenos. Insisto, por lo mismo, porque la realidad es que recibes una mejor atención. Así es. Creo que tenemos una pregunta en el chat, permítanme, dice, en la cuestión de los alimentos que contienen hormonas o cuestiones de óxidos que les inyectan químicos, ¿cómo se puede regular? Ejemplos de aguas negras del Estado de México que van al Estado de Hidalgo y regresan en verduras. Ok. Efectivamente, también esta cuestión de la alimentación se ha visto afectada en muchos aspectos. Es cierto lo de que ya hay ciertos alimentos y ciertas sustancias que facilitan el crecimiento, pues sobre todo en animales como los pollos, como por ejemplo las reses, etcétera. Efectivamente, eso desafortunadamente no hay una regulación completamente estricta ni en nuestro país ni en el mundo, porque eso sí realmente es algo que está pasando a nivel mundial que pueda realmente establecer esta cuestión. Pero si a eso le aunamos justo a una mala alimentación, que usualmente es uno de los padecimientos más grandes a los mexicanos, pues la realidad es que ayudamos mucho menos. Efectivamente, es difícil de saber, pues dónde sí, dónde no. Tendríamos nosotros que tener nuestras propias huertas, que muchas veces es recomendable. De hecho, es una moda que ya lleva algún tiempo y que a mí me parece muy loable. De hecho, tengo un amigo que ya tiene un invernadero y que seguido nos regala hasta uvas, ¿no? Ya la realidad es que se ha vuelto un experto agricultor, y pues Va a la ser realidad vino es ya, que, ¿no? ¿perdón? Va a producir vino ya, ¿no? Exacto, ya nada más le faltaría eso, pero la realidad es que es complicado el poder también ponernos tan estrictos en esta cuestión, porque desafortunadamente, por ejemplo, en la cuestión del pollo, pues tenemos realmente dos grandes distribuidores de pollos, ¿no? Bachoco y Pilgrims, o sea, y la realidad es que párale de contar, todos los demás, pues la realidad es que son menores a la cantidad de pollo que suministran estas dos empresas. La realidad es que la mayoría de estos pollos pues realmente reciben el mismo tratamiento pues
que es de un crecimiento acelerado, etcétera, etcétera. Entonces, sí es complicado, lo único pues, que yo les pediría es que a pesar de que pues muchas veces las frutas o verduras que puedan estar alimentadas con aguas negras, pues la realidad es que terminan siendo, pues mucho mejor que tener una alimentación basada en algún otro tipo de alimentos diferentes a estos. Y digo, pues sí, nada más seguir las medidas de higiene recomendadas, lavar muy bien frutas y verduras, desinfectarlas, y pues la realidad es que no importa que hayan sido regadas con aguas negras, la realidad es que si se hace una correcta desinfección de las verduras, la realidad es que no tendrán un impacto, al menos, pues digo, tan catastrófico en nuestro cuerpo. Tenemos aquí unas preguntas en, Adelante. que diga en Facebook. Ajá. Bueno, Lulu Beltrán nos comenta excelente tema. Gracias, muy amable, Lulu. Ella misma hace una pregunta. ¿Qué Sí. opinas de curarnos con herbolaria? Miren, la realidad es que no es la primera vez que me preguntan algo así, y yo siempre contesto de la misma forma. Cuando yo estudié en la Facultad de Medicina de la UNAM, la Facultad de Medicina, en la parte de atrás tiene la Facultad de Química, y tú caminabas y en la esquina de la Facultad de Química vendían unos sándwiches deliciosos. Pero eso no es lo que les quiero contar. Lo que les quiero contar es que a fuerzas tú llegabas a ese puesto de los sándwiches y enfrente estaba la Facultad de Medicina Herbolaria. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que forzosamente tú dentro de CEU hay un lugar específico para las plantas medicinales. Las plantas medicinales realmente son los abuelitos de lo que ahorita conocemos como medicinas. Desafortunadamente, la cuestión con la herbolaria es que, pues la realidad es que no está regulado. Hay poca documentación acerca de ello, y la realidad es que se ha vuelto más un conocimiento que se ha pasado de persona en persona. Y desafortunadamente muchas veces en esta transición del conocimiento, pues este tipo de conocimiento, la realidad es que ha llegado a viciarse en un gran porcentaje. Entonces, desafortunadamente muchas veces le damos características o propiedades a ciertas plantas medicinales que realmente no lo tienen. Y yo creo que es donde recae la situación. O sea, el problema recae en no que no existan plantas que pudieran utilizarse como algún medicamento, sino que la realidad es que en la actualidad tenemos poco conocimiento acerca de esto. Segundo, realmente el conocimiento que existe es de poca accesibilidad, o la realidad es que no se maneja en la Vox Populi, y eso provoca que pues realmente al té de limón o al té de gordolobo le demos pues todas las propiedades necesarias, ¿no? O sea, de hecho, tengo un paciente que pues desafortunadamente tiene un cáncer testicular que hizo metástasis en algunas partes de su cuerpo, y un día llegó y me dijo, no, es que ya me estoy sintiendo mucho mejor, ya me estoy comiendo mi guanábana con bicarbonato. Yo dije, ah, hijo, ¿y de dónde salió todo eso? Me dijo, no, es que hubo alguien, un vecino, que con eso se curó y demás. Desafortunadamente, este tipo de cuestiones son las que han provocado que todo este tipo de conocimiento o verdaderamente las plantas medicinales a las que podríamos tener acceso no se les esté clasificando o se les esté dando el adecuado manejo. Entonces, yo siempre he dicho, y justo por eso es que cuento siempre esta historia, siempre he dicho, dentro del mismo complejo universitario, convivíamos las dos facultades, tanto la Facultad de Medicina como esta facultad de Medicina Herbolaria, que está justo pasando a otra facultad, que era la Facultad de Química. Oye, ya entrando, yo por ejemplo también, yo he tenido, es mi experiencia personal, Claro, pésimos resultados con la homeopatía, ok. a mí lo personal. Ujú. La única vez que mi hijo fue a dar a un hospital fue, bueno, no la única, sino que fue a dar a un hospital, una verdadera urgencia, fue por estarse tratando con un Con un homeópata. homeópata. Mi mujer también fue a dar ahí con un homeópata. Por un homeópata en una ocasión estaba gravísima, ¿no? Y lo Claro, curioso es que ella sigue teniéndole no le gusta tomar medicina y está ahí, y que ok. lo va a llevar con el homeópata. Ay, le digo, pues que no ves, o sea, como la verdad nos ha ido muy mal, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión de ese tipo de... Exactamente la misma que la cuestión herbolaria. Miren. ¿El árnica sirve? Por supuesto que el árnica sirve. El árnica es una sustancia.
que pues realmente es un tipo de AINE. No es un tipo de AINE, pero quiero explicarlo así. O sea, es una sustancia que pues nos va a disminuir el dolor y que nos puede disminuir hasta una inflamación. Pero es todo lo que se tiene certificado que pueda realizar el árnica. La realidad es que yo creo que la homeopatía ha abusado de realmente ciertas sustancias y ciertos compuestos y se les ha dado también ciertas atribuciones a cosas que no los tienen. O sea, de hecho, a mí alguna vez estuve invitado a un panel en donde se hablaba acerca del interferón, que es algo que está utilizando mucho el Instituto Politécnico Nacional, el IPN, y en el que han estado trabajando mucho. Entonces, pues justo ellos dicen que tienen artículos y que tienen estudios, los cuales la realidad es que carecen de sustento científico. Y entonces yo siempre decía, bueno, pues si sirve, ¿por qué no correr los estudios? Los estudios nos, le van a dar la razón. Pues lo mismo pasa con la medicina homeopática. Se le ha dado ciertas características y propiedades a sustancias que realmente no se tiene una certificación. O sea, de hecho, ahorita yo creo que lo vamos a entender mucho mejor con algo que estamos viviendo, ¿no? O sea, todo el mundo dice, no, yo por ejemplo a mis pacientes les he recomendado no ponerse la Abdala, ¿no? O sea, la vacuna Abdala, la del COVID, y alguien me decía, ¿cómo recomiendas que no se la pongan? Pues con el simple hecho de que no tiene un sustento científico, de que, oye, también la Pfizer la hicieron a vapor y que no es, oye, al menos el sustento científico de Pfizer y de Moderna y demás ha estado demostrando lo que científicamente pues, ha realizado, independientemente de todas las teorías estas acerca de si funciona, si no, etcétera, etcétera. Pues la realidad es que pues la Sputnik, la Abdala y todos esos, pues realmente son sustancias que ni siquiera sabemos qué es lo que nos están inyectando, literal. O sea, ¿por qué? Porque la realidad es que no hay un documento que certifique esa cuestión. Es más, cuando la Organización Mundial de la Salud le pidió al gobierno ruso, oye, pues si tú dices que ya encontraste la vacuna, compártela con la humanidad, danos el sustento. Ah, sí, cómo no. Llegando a mi país se los mando y la realidad es que nunca se recibió esa información que se pedía que era la básica. Entonces, yo creo que justo con la homeopatía pasa exactamente lo mismo que con la herbolaria. De hecho, dentro del mismo Instituto Politécnico Nacional enseñan homeopatía y la realidad es que yo he tenido diferencias con los mismos médicos homeópatas que se gradúan de ahí, porque la realidad es que siguen siendo y utilizando cosas que no tienen un sustento científico. O sea, yo siempre he dicho, digo, la realidad es que la ciencia fue inventada por algo y fue puesta justo para el uso de la humanidad. Y yo siempre he dicho, pues la ciencia es la que nos ha llevado y nos ha acercado a la verdad, ¿no? O sea, la mayoría de veces nos acerca a la libertad digo, a la verdad cuando la ciencia es aplicada de forma correcta. Entonces, yo siempre me baso en eso. O sea, entonces, realmente mi opinión terminaría siendo la misma que la herbolaria. Se le ha dado cierta función y ciertas propiedades a cosas que no está comprobado que lo tengan. Ok, otra Por aquí pregunta hay una pregunta de Dulce. Ajá. también. Dice, ¿lo mejor es la consulta con un particular? Pregunta. Y luego dice, lo mejor es la consulta con un particular cuando tenemos una gripa, si A hay ver, glucosa alta, entonces hay que acudir al IMSS Bienestar. a ver, fueron varias preguntas, creo, y nada más escuché bien la primera. La primera es A que si ver, lo mejor es ir con un particular, o sea, entiendo que si lo mejor es ir con un cuando tenemos particular una o con un gripa, médico. ¿Cuándo qué, perdón? cuando tenemos una gripa, ¿Qué? Ajá. y luego dice, si hay glucosa alta, entonces hay que acudir al IMSS. Ah, bueno, miren, vamos, la cuestión de la gripe. La cuestión de la gripe es realmente una infección viral, ¿no? O sea, es un virus que llega, se estaciona, se reproduce y nos produce, pues, los síntomas que todos conocemos, ¿no? Salida de moco por la nariz, a lo mejor un poco de malestar en la garganta, dolor de cabeza, etcétera. Pero todas las enfermedades virales se erradican por sí solas. Si no, ahí tienen a la varicela, tienen al sarampión, que pues bueno, nada más había que guardarse unas semanas y pues solito el cuerpo se encargaba de erradicar. Lo mismo pasa con la gripe. El problema con la gripe es que si tú no tienes los cuidados adecuados, pues eres susceptible a tener una infección por una bacteria y eso es lo que ya provoca pues todo lo demás y que se extienda y todo que se complique completamente. Ah, si uno tiene diabetes, ¿hay que ir o no hay que ir? Todo eso depende de cómo estés tú alimentado y cómo estés realmente viviendo esta gripe.
Y ustedes van a decir, ¿cómo está eso? Pues sí, si tú te alimentas bien y tienes un buen estado de salud a pesar de tener diabetes y tienes tu diabetes regulada, pues seguramente tu sistema inmune estará en buenas condiciones. Entonces la gripe pues te hará pasar un mal rato, 2 o 3 días, pero se quitará. Si realmente después de eso tú pues continúas con una problemática, pues la realidad es que sí hay que acudir al médico, porque probablemente necesitas una ayudadita porque tu sistema inmune no está al 100%. Entonces, ¿hay que acudir o no hay que acudir? Pues realmente depende de qué tan mal uno se sienta de manera inicial o segundo de cuánta duración tenga la enfermedad. Por eso para la gripe a lo mejor es el agua, ¿no? ¿Perdón? Aguantarse. Ah, Pues la realidad es que lo mejor para una gripe siempre es alimentarse bien, el tratar de mucha estar agua. tomando abundantes líquidos, que eso ayuda mucho justo a que, pues todo el recubrimiento de nuestro sistema respiratorio esté de forma adecuada. Y nada más, y controlar los síntomas. Si tienen dolor de cabeza, no se lo aguanten, tómense un Un paracetamol. paracetamol. Y ya. Si tienen demasiado moco, no se preocupen, tómense cualquier antigripal. O sea, la realidad es que justo los antigripales están hechos para controlar los síntomas porque no te quitan la infección. La infección viral se quita por sí sola. La misma Dulce hace otra Ajá, pregunta ahí en Facebook y dice, ok, hay que prevenir con la alimentación y ejercicio moderado. ok. Para los adultos mayores, ¿es así? Sí, también es así, por supuesto. Digo, obviamente, insisto nuevamente y lo platicaba durante la presentación, hay que tomarse con mucha cautela esta Sí. cuestión. Algo que ha hecho el ISSSTE y que a mí me ha gustado mucho y es que en todas sus clínicas, o bueno, al menos en las que yo tuve la oportunidad de estar trabajando, manejan algo que yo no conocía que se llama Tai Chi, ¿no? Que es como un arte marcial para que más o menos lo entiendan, pero realmente son movimientos como si estuvieran bailando alguna danza oriental. Y la realidad es que es un muy buen ejercicio para los adultos mayores, muy buen ejercicio. Ahorita durante la pandemia se lo recomendé a gran parte de mis pacientes adultos mayores y tengo muchos que hasta ya lo siguen practicando de manera adecuada. Entonces los adultos mayores nada más hay que enseñarles cómo poner en su televisión clases de Tai Chi y estoy seguro que es una actividad física que pueden disfrutar y que sobre todo les puede servir mucho. Pero también a los adultos mayores deben de participar en esto mismo. De hecho, el que realmente tengan una actividad física es lo que va a hacer que realmente tengan pues una vejez plena. A mí me gusta mucho contar una historia cada vez que me preguntan de adultos mayores, pero ustedes no están para saberlo ni yo para contarles, pero hace algunos años me animé a correr un maratón. De hecho, fue el primero que corrí, que fue en la Ciudad de México. Entonces llegué y yo llegué muy valiente, pues la realidad es que estaba, todavía eso tiene yo creo como unos 10 años, 10 11 años, que fue mi primer maratón. Entonces, pues yo llegué y estaba muy emocionado, iba con una amiga y de repente se acercó un señor que yo creo ha de haber tenido unos 76 78 años, ¿no? Se acerca y conocí a mi amiga, ¿no? Entonces, yo, hola, me lo presentan y agarra y me dice, oye, y yo pues con toda esta energía que tenía de mi primer maratón y me dijo, oye, pues te veo muy animado, ¿no? Es que es mi primer maratón y entonces el señor diciéndome, pues mira, te recomiendo esto, te recomiendo esto otro, ¿no? Y entonces, para ser honestos dentro de mí dije, no, hombre, ¿qué va a estar recomendando este señor? Ojalá que no le pase nada en el transcurso de la carrera. Y ya, pues yo le agradecí porque aparte me dio buenos consejos, ¿eh? Para ser honestos, kilómetros más adelante se lo agradecí enormemente. Me dio buenos consejos y demás. Entonces, la realidad es que me dio una cachetada a la realidad en el kilómetro 35 y me acuerdo perfectamente en qué kilómetro era, porque era un kilómetro que me estaba costando muchísimo trabajo. Después del 33, la verdad es que la vida se me estaba acabando, ¿no? Y ahí iba a ver a más puro corazón que otra cosa. Y cuando de repente veo que el señor pasa, pero así a toda velocidad, ¿no? Así de ¡zum!, ¿no? Y yo así de, híjole, pues la realidad es que fue parte hasta de mi motivación de decir, o sea, yo acabo de decir que el señor se iba a quedar a medio maratón, pues ahora tengo que darle. Para azares del destino, termino el maratón, pues nos volvemos a encontrar al señor y el señor estaba muy contento porque había clasificado el maratón de Boston. Le estoy hablando de una persona, la verdad no me atreví a preguntarle su edad, pero estoy seguro que rondaba entre los 76 y 78 años. ¿Y saben qué? Se iba a ir a Boston. O sea, el señor era un maratonista y tenía esa edad. ¿Sí me explico? O sea, la realidad es que yo vi mucha gente no llegar a la meta. O sea, son 42 kilómetros. O sea, la verdad es que ya después te das cuenta por qué eso está de locos. Pero la realidad es que sí, o sea, muchas veces vemos a los adultos mayores
y nosotros los limitamos por el simple hecho de ser adultos mayores. La realidad es que así como la historia de esta persona, tengo un montón, ¿no? Tengo una paciente que aparte de ser paciente es mi vecina aquí en su casa. Tiene 80 años la señora y la señora vive muy cerca bueno, hay un pueblo muy cerca o un municipio muy cerca de Pachuca que se llama Actopan. Y la señora dice que no hay pollo ni pan como el que venden en Actopan. La señora se va todos los miércoles al tianguis de Actopan, ella maneja solita, ella regresa con sus bolsas. Hay veces que la vemos y le ayudamos a bajar las bolsas, pero la señora ya recorrió el tianguis de punta a punta, ella manejó, ella llegó hasta su casa y aparte dice que usualmente los miércoles le gusta mucho hacer caldo de pollo porque trae pollo del de Actopan que no hay como ningún otro. ¿Sí me explico? O sea, la realidad es que muchas veces los que metemos la limitación de las personas de la tercera edad no son ellos, sino somos nosotros mismos. Es como, por ejemplo, hay un experimento que me gusta muchísimo que se hace con los bebés. Si tú un bebé volteas y esté sentado el bebé sin hacer nada y tú le empiezas a decir, "Ah, ¿qué te pasó? ¿No estás bien?" El niño comienza a llorar. El niño no se cayó, ni se pegó, ni nada. El niño estaba muy tranquilo. Si tú empieza a ver a ti una reacción de preocupación, el niño empieza a llorar. Véanlo en YouTube, hay un montón de experimentos alrededor de esto. Este, justo lo mismo pasa con los adultos mayores. Muchas veces los que limitamos su actuar somos las personas los familiares que estamos alrededor. O sea, es realmente, si yo creo que nosotros mismos motiváramos a las personas, a los adultos mayores a hacer mayores actividades, estoy seguro que su cuerpo tendría justo esa fortaleza para seguir haciendo su día a día de manera normal. Muy bien. Bueno, pues que somos adultos mayores, vamos a echarle ganas para correr en Boston. Exacto, ya saben. Al menos ya tengo a alguien que podría ayudarles a entrenar. Y por acá, Patti Trejo, también en Ujú. Facebook, comenta, gracias doctor, quedé motivada para cuidar mi salud con la alimentación y actividad física. Qué bueno para ti. Hoy va a ser un buen día para ti. A partir de hoy, venga. Y también tenemos un mensaje en el chat, no es que Ajá. no lo puedo ver, no sé si tú lo ves. Sí, es justo el que Dice, acabo de leer, el que me preguntaban sobre los alimentos, las hormonas y todo esto que no, contiene en la actualidad. no, me lo dirigió a mí, dice, el 17 Ah, de febrero me aplicaron la Sputnik y me ajá, puse muy malo. El 1 de marzo me apareció el herpes zóster, tuvo que ver algo la vacuna Sputnik. Soy ah, diabético y con un infarto hace 5 años y en espera eh, de cita con el cardiólogo. ok, es un poco complicado de contestar, pero porque, insisto nuevamente, no sabemos qué contenga la Sputnik, ¿no? La realidad es que sería complicado para mí decirte sí o no. Lo que sí es que el herpes zóster, sobre todo, se presenta en pacientes inmunocomprometidos. ¿Qué quiere decir esto? Que sus defensas bajan. Entonces, es una enfermedad que es característica de eso. Se detecta cuando hay una baja en el sistema inmune. Entonces, más bien habría que detectar qué es lo que causó esa baja en su sistema inmune. Pudo haber sido alguna de las enfermedades que mencionaba, o pudo haber sido una mala alimentación, o pudo ser que la misma vacuna, desencadenara una reacción inmune, el cual provocara un descenso. Recordemos que las vacunas funcionan en que pues se mete parte de la enfermedad o la enfermedad atenuada o débil para que nuestras defensas puedan registrarlo, mapearlo y hacer nuestras mismas defensas hagan pues la vacuna dentro del cuerpo, por así decirlo, lo que va a contrarrestar esa enfermedad. Entonces puede ser que en esta misma interacción del sistema inmune pues haya provocado un descenso y eso haya provocado el herpes zóster. También hay otra, es que están dirigidas a mí, yo creo que no se ven. Venga, venga. Sí, dice Tere Furlong, aquí que está en la sala de Zoom, dice, yo me llevo hoy la jarra del buen beber. Ok. Luego dice que también creo que es lo que quiere decir recordar el plato del buen comer, o sea que lo ha recordado. Y luego dice, el tiempo, como decías, es básico para enfermedades, gripas estomacales, respiratorias leves. Acudo a una farmacia y yo compro el medicamento y al Isemium todo lo que me están controlando igual con mi hija. Ella lo pide, vamos a la farmacia. Se imagino que quiere decir que, pues, porque debe tener diferentes enfermedades, pero lo que es con gripa o algo
no sé cómo se puede llamar, como estacional o habitual, va a Ujú. las farmacias estas. Sí, de similares y eso. Bueno, Así para es. que nada, muchos saludos, Tere. Sí, yo creo que es algo muy bueno. La realidad es que esta cuestión de la automedicación es realmente también una complicación bastante grande en nuestro país. De hecho, eso es lo que ocasionó que ahora sea más complicado el comprar un antibiótico que comprar un ansiolítico, ¿no? Porque justo esta automedicación muchas veces provoca pues el llevar a algún tipo de enfermedad a otro estadio muchísimo más complicado, o muchas veces el poder estar tomando medicamentos que realmente uno no necesita. Entonces, sí, yo lo que sí les recomendaría, y no es por darle trabajo a mis compañeros, que sí, en medida de lo posible, tratemos de asistir de forma regular cuando realmente se amerite con un médico. O sea, entiendo perfectamente y ahorita van a venir muchos comentarios acerca de que hay médicos muy malos o que son malos para hacer su trabajo. Pues la realidad es que es como en todas las profesiones. Estoy consciente de que hay compañeros míos que realmente pues no tienen tampoco un desempeño tan adecuado, pero la realidad es que estoy seguro que hay muchos también de ellos que hacen un gran esfuerzo por dar un muy buen servicio. De hecho, justo en farmacias de esta naturaleza, de similares y todo eso, la verdad es que he encontrado médicos de gran valía, ¿eh? O sea, la realidad es que tengo en la actualidad una paciente que tiene una enfermedad muy rara y que quien se la diagnosticó de forma inicial fue un médico en farmacias de similares. O sea, cuando llegó conmigo y me dijo, vengo del médico de farmacias similares y me está diciendo que tiene yo de manera inicial me pareció un poco raro por ser una enfermedad tan rara. Y al ser una enfermedad rara, pues la realidad es que es de poco conocimiento o poca interacción, sobre todo en lo que es pues el día a día. Cuando realmente se le hicieron las pruebas y certificamos, la realidad es que quien lo diagnosticó de manera inicial fue un médico de farmacias similares. Insisto nuevamente, todos los médicos que trabajan en las farmacias tienen cédulas profesionales y todos ellos estudiaron la carrera, o sea, tienen las facultades y la pericia necesaria para realmente hacer un diagnóstico de primer nivel de manera adecuada. Muchas gracias. Una pregunta, a ver, en el plato este ¿Del no, buen comer? la jarra, en el Ah, la jarrón, jarra, sí. ese no está, digamos que no está hecho como una pizza, ¿no? Ajá, sí, Viene sí. por niveles. No, a Entonces, propósito. básic- básicamente lo, este, lo recomendable es que tomes agua simple, potable, ¿no? Claro. Mucho Ujú. más que todo lo demás. Ahora, la pregunta, por ejemplo, el agua de sabor, ¿a dónde se queda ahí? Ah, es que ahí va a depender de Aguas varias, frescas, ¿no? varias situaciones. Si te fijas, había uno que decía primero aguas de sabor y hasta arriba había otro. La realidad es que va a depender mucho del agua de sabor, como la realices. Hay en la actualidad dos formas muy distintas y que realmente marcan del por qué estar arriba o estar abajo. El primero es tú agarras tu fruta, la mueles y pues la realidad es que la pones junto con el agua y le pones un poco de azúcar, ¿no? Ese es un agua de fruta, o sea, lo que conoceríamos como un agua de fruta. Un agua de sabor, pues realmente tú compras un sobre, pues digo, ya no sé ahorita cómo se llamen, pero en mis tiempos era el Tang, ¿no? El Culé, Tang, o el Frisco, ¿no? Culé, el culé. Y le echabas al agua y le movías, pues la realidad es que todo eso son tinturas y son elementos completamente químicos. Y al ser elementos químicos y tinturas, la realidad es que sí tienen una sobrecarga renal. Entonces, obviamente hay una distancia abismal entre un agua entre un agua de fruta y un agua de sabor artificial. Entonces, realmente esa es la diferencia. Entonces, el agua de fruta, por supuesto que queda muy cercana al agua natural, porque pues realmente es la misma fruta con agua natural y un poco de azúcar. Y la realidad es que pues, vas a utilizar un azúcar en la mayoría de las ocasiones normal, azúcar morena, azúcar refinada, etcétera, pero al fin y al cabo un azúcar normal. oye, y los jugos estos, el jugo Tienes y todo No eso, te escucho nada, Jorge. Nada más ¿lo veo que... escuchas? Está abierto el Ahí ya te escucho, ahí ya te escucho. allá. Perdón. Oye, y los jugos, por ejemplo, los Jumex o los que vienen que son Boeing, digamos, esos hay que evitarlos. Sí, también hay que evitarlo, sobre todo por la cantidad de azúcar que tienen. Ya sé que dice que no, que sin azúcar añadida y cosas así por el estilo.
Sí, la realidad es que es como la Coca-Cola y la Coca Cero y la Coca Light. O sea, la realidad es que sí, las que te dicen que no tienen azúcar, no tienen azúcar, pero tienen endulcolorantes, que es un tipo, es una sustancia que pues endulza, pero sin ser azúcar, ¿no? O sea, entonces pero al fin y al cabo termina siendo una sustancia química que produce un sabor dulce y que pues de cierta forma también causa una sobrecarga en el riñón. Entonces, justo pasa exactamente lo mismo. Te dicen, no tiene azúcares añadidas, pero la realidad es que sí tiene un saborizante o tiene un elemento que hace que sepa así. O sea, la realidad es que si tú muerdes un durazno, no te sabe igual que al Jumex de durazno, ¿no? O sea, por más jugo, duraznos que tú exprimas, nunca te van a saber a cómo te sabe el Jumex. ¿Eh? Oye, y hay otra situación que a ver, tú dime, tú estás metido en ese ámbito, ¿no? Con tus Ok, pacientes. Yo he escuchado a mucha gente, y de hecho a mí también yo digo que a mí me pasó a partir del COVID, ¿no? Una disminución de la energía. ok. Dices, oye, por ejemplo, en mi oficina mucha gente le dice, es que después del COVID, me cuesta trabajo hacer ejercicio, me quedo sin poder respirar, o antes me subía a las escaleras del metro corriendo y ya no puedo. O sea, sí hay una afectación. Sí, por supuesto. Sí, sí, claro. Miren, ahorita justo estoy terminando de leer un libro muy interesante que más o menos son cerca de 800 páginas de consecuencias ya demostradas del COVID. O sea, el COVID es una enfermedad que vino a aperturar muchas cosas, ¿no? Y no quiero abrirles esta teoría de que ahora ya tendremos que preocuparnos de todo, pero la realidad es que el COVID tiene una afectación sistémica, o sea, afectaba como los órganos que tenían mayor fragilidad o que tenían una cuestión preexistente. Por eso es que personas con ciertas enfermedades que previas, pues realmente la pasaban peor que una persona que no las tuviera. Pero sí, el COVID principalmente tuvo una afectación pulmonar, tuvo una afectación en lo que es el sistema cardiopulmonar, que es un poco, no sé si ustedes sepan, y para los que no sepan, pues para eso me tienen a mí, pero el corazón y el pulmón trabajan juntos. O sea, la realidad es que la sangre llega sin oxígeno, sin nutrientes y se mete al pulmón y ahí se sobrecarga de oxígenos y de nutrientes y regresa al resto del cuerpo. Ese trabajo en conjunto se llama, bueno, es un trabajo cardiopulmonar. El corazón es el encargado de mandar y traer la sangre, por así decirlo, y el pulmón de pues quitar lo que está mal y poner lo que lo va a nutrir, ¿no? Quitar los desechos y poner lo que lo va a nutrir. Entonces, sobre todo hubo mucha afectación en la capacidad pulmonar. La capacidad pulmonar es justo esta capacidad que tenemos para justo poder realizar diferentes actividades sin que tengamos un sobresalto. Hablaba hace un ratito de gente que está jugando fútbol y te puede platicar y te puede decir, oye, ahora tú vete para allá, y tú vete para allá y sin ningún problema. Hay gente que no puede ni hablar, ¿no? Corre por un balón y ni le escuchas, eso se llama capacidad pulmonar. De hecho, durante el COVID, no sé si estuvieron viendo, pero mucha gente se ofrecía a dar terapias pulmonares posteriores al COVID. ¿Por qué? Porque eso lo que te hacía era recuperar esa capacidad pulmonar. Pero en general, no solamente la capacidad pulmonar, sino diferentes aspectos se han venido encontrando secundarios al COVID. Desafortunadamente van a ser cosas que vamos a ir viendo con el transcurrir de los años. A pesar de que para nosotros creemos que la pandemia fue hace muchos años, la realidad es que médicamente son pocos años. Apenas estamos viendo parte de los estragos. De hecho, este libro que está sumamente interesante habla hasta de cuestiones de ansiedad producidas a través de la cuestión del COVID. Entonces, justo yo creo que como vayan transcurriendo los años nos daremos cuenta de las afectaciones que realmente causó en todos nosotros, pero la que sí está perfectamente documentada es justo esto, la capacidad pulmonar. Entonces, una persona que no hace ejercicio y pues que realmente tiene una capacidad pulmonar limitada, pues realmente su día a día sí le va costando más trabajo el hacer este intercambio entre el corazón y los pulmones y va a terminar el día muchísimo más cansado, a lo mejor sin percibirlo,
¿Por qué? Pues porque no hizo alguna actividad física o cardíaca que demandara que realmente tuviera un mayor desempeño su sistema cardiopulmonar. Pero la realidad es que sí, ya cuando termina el día, por eso es que están más cansados, por eso es que cuesta trabajo subir las escaleras, etcétera, etcétera. Entonces, si ese es el caso de alguno de ustedes, todavía hay remedio. O sea, búsquense, ahorita hay de hecho hasta en YouTube ejercicios para recuperar parte de la capacidad pulmonar y sobre todo la actividad física va a ayudar mucho a eso, porque justo la actividad física lo que ayuda es justo a este intercambio y a al forzar tanto a corazón y pulmones para esta actividad. Ok, digo, ya empezamos tarde, pero ya estamos en el tiempo. Digamos que hay una última pregunta. Venga. Doctor, ¿qué opinión tienes de los doctores cubanos? Saludos, es Rolando Ramírez. Miren, que es un poco complicado el poder responder, porque, insisto, es igual que si preguntara qué opino de los doctores mexicanos, ¿no? O sea, miren, los doctores cubanos, pues al fin y al cabo tienen una formación, ¿no? Se ha hablado durante mucho tiempo que son muy buenos en ciertas cuestiones, y es cierto, la verdad es que hay médicos cubanos y ciertas especialidades en las que ellos tienen mucho conocimiento y sobre todo mucha edificación científica alrededor de esas cuestiones. Pero la realidad es que estoy seguro y me ha tocado que hay médicos cubanos buenos y médicos cubanos malos, como hay médicos buenos y médicos mexicanos que no son tan buenos. Entonces, la realidad es que no me causa alguna opinión. Simplemente a mí, por ejemplo, en lo que es la cuestión política, y me imagino que de ahí viene la pregunta, es que yo no sé si realmente el gobierno está certificando que sean médicos, uno. Y dos, que si realmente tienen la pericia necesaria para venir y ejercer en México. Eso es realmente lo que tendríamos que estarnos preguntando. Por ejemplo, en Estados Unidos, si yo como médico me quisiera ir yo a ejercer a Estados Unidos, yo en Estados Unidos tengo que llegar y primero aventarme un año de capacitación. Y después de ese año a mí me hacen 3 exámenes y hasta que yo pase esos 3 exámenes y este año de capacitación, a mí me pueden certificar como médico allá, a pesar de que yo hice los mismos años y llevé una formación sumamente parecida a la que llevaron en Estados Unidos. Y puedo yo ser el mejor médico de México, pero a pesar de ser el mejor médico de México, yo tengo que pasar por un proceso para que yo pueda ejercer en Estados Unidos. Entonces, yo no sé si México, o bueno, al menos yo no tengo conocimiento que en México exista algo así. Por eso es que en la actualidad vienen médicos cubanos y siempre y cuando tengan la autorización de la Secretaría de Salud pueden expedir recetas sin realmente una revisión previa. Ok, muchas gracias. Pues yo creo que sería todo. Denme Sí. un minutito porque me Ah, mandaron una hace rato y apenas la estoy viendo. Ya esta última y ahora sí nos vamos. Me pregunta Acacio Sausa y las bebidas alcohólicas leves, ejemplo la cerveza, etcétera. Miren, la realidad es que las bebidas alcohólicas también estaban en la jarra del buen beber. O sea, la realidad es que son parte de nuestro día a día y lo mencionaba, creo que ahí lo mencionaba un poco. O sea, no está mal el beber bebidas alcohólicas. O sea, lo que está mal es el exceso de las bebidas alcohólicas, no solamente por el aspecto de que la bebida alcohólica va a afectar tu cuerpo, sino porque te puede provocar hasta un accidente, muchas otras cosas, pero la realidad es que si tú sigues la jarra del buen beber y realmente tienes una buena hidratación en tu día a día, pues realmente tú te manejas principalmente con agua, con agua natural como la conocemos, pues la realidad es que de vez en cuando puedes tomarte una bebida alcohólica o hasta dos o tres, ¿no? O sea, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque tu cuerpo va a tener un día a día regular en donde hay una hidratación y donde hay un manejo adecuado en tu sistema renal. Entonces no habrá problema si de vez en cuando pues te tomas una copa o dos, ¿no? O sea, el problema sería el que realmente tú no sigas la jarra del buen beber y pues estés tomando de manera muy consecutiva, entonces no solamente va a dañar el riñón, te va a dañar el hígado y otras partes de tu cuerpo también. Y como sucede igual si tomas todos los días 3 cocas al día, pues igual vas a terminar Exactamente, con... exactamente, y sin ser bebida alcohólica, la realidad es que creo que, y lo digo de manera somera, pero viéndolo así, creo que haría menos daño un whisky diario que una Coca-Cola, la verdad. A ese grado, Sí, sí. sí, sí, la verdad es que sí, viéndolo así de manera real y científica, eso es cierto, ¿eh? un vinito, ¿no? Los vinos supone que O son. los vinos, por ejemplo, que pues, realmente de vino versus Coca-Cola termina siendo mejor el vino.
Esto no quiere decir que ahorita terminando esta sesión se van a ir a tomar, por favor. O sea, digo, nada más estoy poniendo la comparación. Un rompopito, ¿no? Exacto. Bueno, pues mira, aquí la dejamos, ahora sí ya son las 15. El, Fue muy buena la plática, la verdad. Muy buena, No, muy muchas gracias. interesante. Y sabes qué, yo creo que sería bueno que nos diéramos en otra ocasión como continuación, ¿no? Con todo gusto del mundo, Porque de veras estuvo muy interesante y yo creo que va a haber preguntas por ahí de parte de todo el mundo, ¿no? sin ningún problema. La verdad es que yo con mucho gusto los puedo volver a acompañar. Si quieren también que sea de un tema muy en específico o que hablemos de algunos padecimientos en especial, la realidad es que yo completamente abierto. Ok, muchas gracias. Ya te estaré De en todos modos, si tienen más dudas, póngalas Facebook. bueno, en la publicada, en el post de Facebook. Pues al menos la ocasión anterior, eso lo estuve haciendo, esta vez también lo haré. Durante los siguientes 3 o 4 días estaré contestando, pues, preguntas que me hagan ahí mismo. Si alguien ve este video de manera posterior, también deja ahí su pregunta, y deme unos días y seguramente obtendrá su respuesta por escrito. Muchas Muchas gracias. gracias. Pues nada más comentarles que Dios mediante el próximo jueves estaremos con el padre Roberto Funes. Nos va a Ok. dar una plática muy interesante que va a ser relativa a la cuestión esta ya ven que ahora ha habido, por ejemplo, hubo la exposición esta espantosa de que se reaccionó ahí en el Munal, ¿no? De sacrílega y todo. Entonces, él nos va a hablar, Dios mediante, de cómo hacer en nuestra vida diaria, ya de por sí es complicada, ¿no? Hay, no sé, enfermedades, hay contratiempos, hay falta de dinero, de trabajo. Sé cómo llevar una reparación o un ofrecimiento, ¿no? Para tratar de mejorar el mundo. Está relacionado con la última encíclica del Papa Francisco. Entonces lo esperamos, ya veremos cómo nos plantea el padre el tema. Ya ve que siempre los plantea de una manera muy interesante, muy inteligente. Entonces aquí nos vemos Dios mediante el próximo jueves con ese tema. Y no sé, Rafa, si quieras terminar con alguna otro comentario. Pues solo cerrar agradeciéndole a Javier su muy interesante charla. Estuvimos aquí muy a gusto. Pues lo habíamos seguido más tiempo, pero pues ya es un poco tarde. Gracias a nombre de el Encuentro Ciudadano, de los Cruzados, de la Unidad de Estado de México, de la UBAC, y a todos, pues para que nos sigan aquí en Diálogos que Transforman. Cada jueves a las 8 de la noche estamos aquí presentándoles temas de mucho interés. Algunas ocasiones, como hoy, por razones técnicas, empezamos un poco tarde, pero pues bueno, dicen que la tecnología luego no tiene palabra y fue cierto. Hoy me dejó colgado, tuve que cambiar de computadora. Pero bueno, salvo esos detalles, aquí estamos con ustedes. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias de nueva cuenta, doctor. Para servirles, que tengan muy buena noche. Gracias, Javier. Buenas noches. Gracias, Rafa.